Vale, vale. No, este es para este. El tuyo, pues es Buenas tardes. Bueno, buenas tardes y bienvenidos, bienvenidas a esta Casa Bardín, la Casa de la Cultura de la provincia de Alicante. En una tarde también, voy de emoción en emoción, muy importante en el que recuperamos un ciclo, el ciclo de Alimentando Lluvias, que es un ciclo que ha estado en esta casa yo desde que lo recuerdo, ¿no? Nos ha acompañado en el devenir del Instituto Alicante de Cultura Juan Gilaver. Bueno, yo estoy muy contenta también porque tenemos a Esther Avellán, que es la coordinadora, pero tengo aquí a José Luis Ferris, antiguo director, mi querido amigo. José Luis, siempre es un placer y sabes que para mí es un referente en cualquier ámbito. Siempre que empieza un ciclo nuevo, tiene que estar José Luis. Y así debe ser. Así que nada, les dejo, vamos a tener con ellos, que creo que vamos a pasar un rato muy entretenido, van a hacer una actividad muy amena y será del gusto de todos. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Lo primero, agradecer a Pilar que haya confiado en mí para coordinar el ciclo y al Instituto Gilalbert por hacer posible este acto. Y también muchísimas gracias por venir, porque en estos tiempos que corren, que estamos todos con mucho cuidado, que ver la sala llena es una alegría. El Alimentando Lluvias 2022 lo que pretende pues ser un ciclo de encuentro y de cercanía con la poesía y de alguna manera poner en relieve el panorama de la provincia de Alicante, que hay grandísimos valores y que necesitamos tenerlos cerca, ¿no? y estar un poco informados también de toda la poesía, todo el movimiento poético que tenemos en la provincia y en la propia ciudad. Por eso, pues este año vamos a tener 8 sesiones, descansaremos en verano y a lo largo de estas sesiones vamos a intentar aunar a poetas de distintas generaciones y estéticas, algunos con largo recorrido y otros, a pesar de que incluso tienen premios y tal, pues tienen mucho menos recorrido. Y otra de las novedades quizá que va a tener este ciclo es que vamos a prestarle un poco de atención también al underground alicantino y tendremos algún autor también que viene de esa área contracultural, ¿no? que tenemos y que está muy viva. Además, vamos a tener las 2 lenguas oficiales que este año van a estar muy compensadas porque vamos a tener casi 50-50, casi 50-50 entre sesiones para autores que escriben en valencià con autores que escriben en castellano y abriremos también un poquito el espectro y en vez de que todas las sesiones sean en la Casa Bardín, pues intentaremos ir a otros lugares de la provincia pues para abrir un poco las actividades del Alimentando Lluvias a los pueblos y las ciudades que tenemos alrededor. Retomamos, y estoy muy contenta, retomamos los pliegos literarios también, que en cada una de las sesiones tendremos un pliego numerado del autor protagonista y además lo hacemos con una imagen recuperada que fue obra de José Luis y que ahora pues con un tono de color, que además esta también es obra de José Luis, pues como que hacemos un hilo conductor, ¿no? Desde el principio, desde los años 90 a ahora mismo, ¿no? A 2022. La mejor manera de reanudar el ciclo cuando nos reunimos Pilar y yo y barajamos los autores y se barajó el proyecto,
pues la mejor manera de empezar el ciclo era con José Luis. ¿Por qué? Pues porque José Luis fue director del Departamento de Publicaciones y de Investigación y, estando al frente, construyó una colección de poesía, una colección de libros que para mí es una colección de referencia, que cualquier persona que sea lectora de poesía, cuando quiere conocer en profundidad a un autor, siempre aparece uno de los libros de la colección que publicó José Luis, ¿no? Y además también fue director de esta casa, con lo cual creo que es de ley que él esté aquí. Cuando yo lo llamé para hacerle la propuesta, le comenté: nunca has venido como autor, porque siempre ha estado en la otra parte de la barrera, ¿no? Siempre en el trabajo, trabajando para el instituto. Y entonces dice José Luis: oye, pues es verdad, no, nunca he venido como autor. Y entonces, pues nada, aquí lo tenemos y yo creo que hoy vamos a disfrutar muchísimo. He escrito unas palabritas. Conocéis todos a José Luis. Voy a hacer una brevísima pincelada de su bio, pero he escrito una cosa sobre él y os la voy a leer. José Luis Ferris es escritor, investigador, poeta y ensayista, licenciado en Filología Hispánica por la Universidad de Salamanca y doctor en Literatura Española por la Universidad de Alicante, dedicado a la docencia universitaria, y desde 2018 es director de la Cátedra Institucional Miguel Hernández. Tiene editados numerosos artículos de creación crítica en diversos diarios y en revistas nacionales. Ha realizado la edición crítica de la Antología de Poesía de Federico García Lorca en el 89, de la Antología Poética de Miguel Hernández en el 2000, Suite de las Ciudades, Antología Poética de Federico García Lorca en el 17, Federico García Lorca, Antología Poética en 2019, y además ha publicado trabajos especializados sobre Gabriel Miró, Azorín, Juan Gil Albert y la revista de posguerra Verbo. En novela ha publicado Bajarás al reino de la tierra, que fue premio Azorín en 1999, El amor y la nada en el 2000 y El sueño de Whitman en 2010, que fue premio Málaga de novela en 2009. Además es autor de una decena, como mínimo, de libros infantiles, y como investigador y ensayista pues tiene 4 biografías de referencia, que una es la de Miguel Hernández, Pasiones, cárcel y muerte de un poeta, que salió en 2002, luego se reeditó y ahora, en febrero, la vamos a tener a disposición de todos nosotros, la nueva ampliada, que creo que es un libro que nadie puede perderse. Luego tenemos la de Maruja Mayo, La gran transgresora del 27, que se publicó en 2004, Carmen Conde, Vida, pasión y verso de una escritora olvidada, en 2007, Palabras contra el olvido, vida y obra de María Teresa León, 1903 a 1988, que se publicó en 2017, y creo que también hay un proyecto que espero que nos hable ahora, que saldrá próximamente. Entre los poemarios publicados, sus poemarios publicados exactamente, está Cetro de Cal, en el año 85, su primer poemario, que fue accésit del premio Adonais en 1984, Piélago en 1985, que fue premio de la crítica de la Comunidad Valenciana en 1986, Niebla firme en el año 89 y el pliego Poemas de agua y de la noche, que fue una antología en 2010. Esto es solo una breve reseña de toda la actividad literaria que José Luis desarrolla y de investigación. Y ahora os voy a hablar un poco de lo que yo siento por la poesía de José Luis y lo que a mí me transmite, ¿no? Yo dije un día que sentir la poesía de José Luis Ferris era entrar en un abrazo permanente, en la sensibilidad que atrapa el tiempo y lo convierte en naturaleza. Sus letras nos sumergen en las profundidades con la melancolía y la intimidad que convierte cada poema en algo sagrado. Y es que cuando el amor lo invade todo y la soledad se postra ante la magnificencia de la poesía, no queda más remedio que dejarse llevar, que agarrar suavemente las palabras y sentir la belleza más allá de una misma. Dejar que el poeta te hable al oído y ser parte del acontecimiento, del tacto de la luz. En la poética de José Luis, el ser amado, el erotismo y la sensualidad se elevan hasta alcanzar la plenitud.
Avanza por el éxtasis y lo reclaman en un juego metafísico que transforma la visión del mundo. La soledad tras el culmen de los cuerpos habita en el poeta y reclama la propia salvación. Una espiritualidad sexual que se encarna en la mujer amada y da la posibilidad de explicarse, de ser por encima del estar. Sus imágenes parten de la materia, pero llegan a lo más hondo del alma, para descender desde el pensamiento hasta la vida y las experiencias. Los orígenes del autor, la tierra, la memoria, se funden al pálpito amoroso en una unión profunda para nombrar un paisaje repleto de emoción y épica. Con la vibración y la hermosura de la palabra, característica de José Luis, el canto se torna elegía y las ausencias nos conmueven. Es la carne del símbolo que abre la intimidad y crea un personaje poético que baila entre la idealización y sus propias experiencias, entre el yo arrebatado del autor y el calmado silencio con todas las oscuridades. Hay un poema en la plaquette, en el pliego que tenéis todos, que es la Oda final para olvidar Venecia, que os voy a leer solamente el inicio, porque creo que es el broche perfecto para presentarlo. Los sitios del amor huelen a herida, a vértigo y presagio cuando la noche es larga. No miden más distancia que el latido, la caída de un párpado sin niebla o el aire comprimido de los labios. Os dejo con la belleza y la emoción de la poesía de José Luis. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Yo creo que nos mantenemos distancias. En primer lugar, quiero agradecer a Pilar todo, estar al frente de una institución como esta, la alegría que me dio el día en que me enteré que iba a ocupar la planta de arriba de dirección. Agradezco muchísimo a Esther la iniciativa de mover un ciclo que nació a mitad de los 90 y que tuvo un éxito arrollador, porque recuerdo que llenábamos los espacios donde se celebraba Cara Alimentando Lluvias, que generalmente era en el edificio de la Caja de Ahorros del Mediterráneo, pero en Óscar Esplá, que daba también a la calle de atrás, a Isabel la Católica, si no recuerdo mal. Y ahí nos juntábamos en aquellos ciclos donde no fallaba casi nadie. Y recuperarlos ahora pues es una bendición, y no sé cómo agradecer que haya sido yo el primer invitado para reiniciar esta etapa de Alimentando Lluvias. Como bien decía ella, los primeros cuadernos eran estos, luego los veremos más grandes, proyectados. Ahí empezó la historia, en los 90, como digo, y ahora pues hemos recuperado la imagen cambiando uno de los elementos por el signo del logotipo del instituto, ¿no? Por la comilla. Quiero agradecer muchísimo a todos los que estáis aquí, porque me hacéis sentirme bien, porque me encuentro como si estuviera en un café enorme donde podemos todos compartir un velador, casi más que estar delante de un escenario o de una mesa. Hay infinitas caras conocidas, he hecho trampa porque han venido amigos míos, muchísimos, la gran mayoría, poetas. Quiero agradecer también que esté aquí dos personas a las que Alimentando Lluvias les debe haber existido a lo largo del tiempo. A Cristina Llorens, muchísimo, por haber sido la última directora de esta historia, de este proyecto y de este ciclo. Muchísimas gracias, Cristina. A Joaquín Juan Penalba, que fue el anterior director, junto con Luis Baguet, que llevaron también este ciclo. Y sobre todo a los amigos que estáis aquí, que habéis venido, que os quiero mucho. Y, cómo no, a un profesor que me conoció desde aquellos primeros años adolescentes y que no falla nunca, Antonio Mura. Muchísimas gracias por estar aquí, de verdad. Cuando tengo que dar una conferencia sobre Miguel Hernández, y de esto uno ya está curado bastante, a veces se me ocurre empezar de la siguiente manera. Leer un poema de los primerísimos de Miguel, de Perito en Lunas, que por supuesto el público se queda con los ojos a cuadros, porque no hay manera de saber por dónde va nada, es una adivinanza. Solo leer la última octava real de Negros ahorcados por violación, porque ahí ya se entiende menos todavía, ¿no? La perplejidad de un lenguaje gomborino y complejo,
Y a continuación les leo uno de los últimos poemas que escribió Miguel antes de morir. Conozco bien los caminos, conozco los caminantes, etcétera, etcétera, y te conozco a ti que estás dentro de mi sangre. Y les digo, ¿qué ha podido ocurrir en la carrera de un poeta para que empiece con estas complejidades, con estos hipérbatos, con estos retorcimientos expresivos, gongorinos, y acabe en la llaneza de una poesía tan machadiana como la última, la de Cancionero Romancero de Ausencias? Voy a hacer un poco el mismo juego. Les voy a leer un poema de mi primera época, cuando empecé a publicar. Es más, voy a leer el primer poema de mi primer libro, de Piélago, que le explicaré que es anterior a Cetro de Cal, pero salió publicado después. Se llama Suite número 1. Escucha labio, beso boreal o etílico rubor que al agua en sus arpegios. Escucha mano, lenta hoguera, paloma lentísima que robaste el sueño y la clara lágrima del día en tu pico nupcial. Escucha y siéntate a mi lado. Malva mujer, besánica caricia, para que así sea más fácil la muerte que proyecto, tu desnudez total, un himno hecho de órganos y acantos, sin que lo sepan las ménades. Escucha, escucha, ángel de las alas tan ebrias como Boes, astro y luna, tú, que viniste al cenáculo del Ibis y de los niños perpetuos, tú, para quien digo y pongo en evidencia mi sexo y otro tipo de acaces más sutiles, para quien pido la suite número 1 de Bach mientras los chelos descalzan su insecto decreciente. Escucha, escucha, porque se iza ya el invierno con su rito de tirsos y racimos. Oh, amor, labio, beso boreal atravesado por la aguda espina de noviembre y su veneno ancestral. Escucha, amor, porque me urge besar tu loca incertidumbre y su aureola de un vello finísimo. Escucha mi largo escalofrío, mis rodillas átonas hacia ti apuntando como un signo, mi modo de andar, mi abdomen y mi sangre ostentando un zumbido. Escucha, amor, y escucha, para siempre, porque es ahora el tiempo y no hay más luna ni minuto, porque es ahora el deseo y no tengo otra muerte más digna que ofrecerte. Este poema es el principio del principio. Y ahora les voy a leer algo como esto. Canción del aire. El jilguero en mi ventana, donde el aire pasa. Mi ventana en el cielo, donde el aire es hielo. El cielo en el mar azul, donde el aire es luz. El mar en la flor del agua, donde el aire baila. El agua en el labio tuyo, donde el aire es puro. El labio tuyo en mi frente, donde el aire es nieve. Mi frente en tu pensamiento, donde el aire es nuevo. Tu pensamiento en mi alma, donde el aire es calma. Mi alma en tu corazón, donde vivo yo. Bueno, negros ahorcados por violación y conozco bien los caminos. Les voy a invitar a hacer un viaje conmigo, si les parece. Todo empezó con un niño que tenía 9 años y que estaba en una escuela. Don José Soler se le ocurrió invitar a un señor a una clase en aquel 1970 y nos enteramos pocos minutos antes de que teníamos que portarnos bien porque era un poeta. Aquel señor entró en clase, se puso a hacer dibujos de barcos en la pizarra, ahí nos ganó el corazón, pero luego empezó a leer unos poemas. Se llamaba José Hierro, yo tenía 10 años. Y aquella fue mi primer impacto importante con la poesía y con alguien que sabía muy bien lo que era ser una posguerra. Lo que pasa es que no teníamos edad para entenderlo. Puedo decir que luego ya tuve la suerte de conocerlo, de que me dedicara a estas poesías escogidas, me dibujara esos barcos que llevo siempre conmigo y que de alguna manera la poesía empezó a entrar en mi vida casi como una forma de ver las cosas y de entender el mundo.
Yo, aunque mi último libro oficial, vamos a ser rigurosos, salió publicado en 1989, que es Niebla Firme, yo no he dejado de escribir poesía, como veremos después, jamás. Pero es el género para mí más sagrado de todos los géneros literarios que existen. Me merece tal respeto que no he sido capaz de hacer nada hasta hace bien poco que considerara mejor de lo que había hecho en aquellos años. He publicado muchos poemas dispersos en revistas, etcétera, etcétera. Pero sí que es verdad que la mirada que me concedió la poesía en la adolescencia y en esa juventud que vamos a ver ahora es la que me ha acompañado para escribir absolutamente todo lo que he publicado, desde mi tesis doctoral hasta mis ensayos o mis novelas. Todo lo que escribo está traspasado de una mirada poética y no lo puedo evitar. De modo que, aunque no escriba poesía, considero que todo lo que he hecho viene ahí. Mi adolescencia, esos años, esos 16, 17 años, se van a unir a otro encuentro importante. Cuando muere Franco, tenemos la bendita suerte de que el Aula de Cultura de Alicante, a través de personas inolvidables como Carlos Mateo, etcétera, etcétera, nos trajeron a Alicante a cantidad y cantidad de escritores, sobre todo exiliados. Ahí conocimos a Rafael Dieste, conocimos a Francisco Nieva, conocimos a Francisco Ayala, que venían de pasar 40 años fuera de nuestro país, y entre ellos tuve la suerte de conocer a Francisco Brines. No solamente de una manera directa, sino porque una profesora mía, que decidió también mi futuro literario, me regaló el libro que vamos a ver ahora. Ensayo de una despedida, un libro publicado a mitad de los 70, pero que tuve la suerte de empezar a leer y que el propio Brines, en uno de esos viajes a Alicante, en el año 76-77, pues me lo pudo firmar. Y para mí fue importantísimo, porque fue ya una manera de rematar ese amor a la poesía, y sobre todo porque a partir de ese encuentro con Brines yo ya tenía muy claro a qué iba a dedicar parte de mi vida, porque era una necesidad, no era otra cosa. El Instituto Figueras Pacheco, después de los años en Juan 23, el colegio en el que estuve 11, también fue determinante, porque este grupo de gente fue la que marcó también mi decisión de dedicarme a las letras, de hacer filología, y esto es un homenaje que le hicimos a María Ángeles Claramunt, la profesora que también determinó muchísimo el futuro de muchos de nosotros. Yo empecé a creerme poeta sin serlo, con aquellos 17, 18 años, y recuerdo que todos los domingos, como un rito, me compraba el periódico El País, cogía un libro de Pedro Salinas o de Vicente Alexandre, fundamentalmente, y me iba a una cafetería desaparecida a estar solo, que era El Delfín. En la cafetería del Delfín yo estuve gestando mis primeras lecturas, mi conocimiento más serio en un velador como este, más serio de Vicente Alexandre, de Pedro Salinas y de aquellos poetas que más me marcaron, fundamentalmente el Lorca de Poeta de Nueva York, fundamentalmente St. John Perse, clave en mi vida, igual que Rilke, lo fue en aquellas lecturas, Cavafis, imprescindible también, y de ahí surgió los primeros poemas que me atreví a publicar de una manera bastante osada, casi delictiva, pero bueno, tuve la suerte de que me lo premiaran en aquellos certámenes que organizaba Vicente Ramos, don Vicente Ramos, a través del mundo de la fiesta, de las hogueras. Había una barraca que se llamaba Lletres a Cabassos, que parecía muy literaria, pero era de banqueros, es gente de un banco, pero se llamaba Lletres a Cabassos, ¿no? Y allí fue donde me dieron uno de mis primeros premios, y aquí está un chaval pues, de 17 años recogiendo de manos de las belleas de turno pues aquel premio literario con el que yo empecé ya a darme a conocer. Se publicó por aquella época, empezó una revista en el 79 que se llamaba Isla Negra, que se fundó en Benicarló, y en la que tuve la suerte de que me pidieran mi primer poema oficial ya en una revista literaria, en la que compartí páginas nada más y nada menos con Juan Gil Albert. Para mí publicar en un mismo medio donde estuviera Juan Gil Albert pues fue importantísimo. Yo era el señor de tomar notas, era el escritor vocacional que donde iba, aparte de estudiar lo que tuviera que estudiar, me tomaba mis notas, que siempre las he guardado, notas de Rilke, notas de Jaime Gil de Viedma, que eran para mí casi como una doctrina y que iba tomando. El siguiente año clave también fue a finales de los 70, comienzos de los 80. Un encuentro decisivo con Dámaso Alonso.
vino a la Escuela de Magisterio de Alicante a dar un recital. Y yo estaba en primera fila. Creo que nunca me había marcado tanto una lectura en directo como la de ese hombre cuando nos leyó Mujer con Alcuza. Porque no hay tiempo. Si no, les leería un trozo del poema, porque me ha acompañado toda la vida. Y aunque yo de clase en periodismo como profesor de lengua, difícilmente se libran los alumnos de oírme recitar Mujer con Alcuza por varias razones, ¿no? Bueno, la excusa de buscar una palabra como es árabe, que está en ese poema, pues les leo Mujer con Alcuza y la verdad es que la atención que prestan es total. Ahí me di cuenta de que aparte de la grandeza y de la libertad creativa que me habían dado, las alas que me había dado Rilke, que me había dado Ezra Pound, John Peirce, etcétera, etcétera, había una poesía de desarraigo completo, una poesía brutalmente humana, como era esa. Y tomé nota y guardé prácticamente en mi alma y en mi mirada esa forma de entender el mundo desde el dolor, como fue Hijos de la Ira, ese libro que tuve la suerte de, aparte de las cartas que ya empecé a cruzarme con Dámaso Alonso, las que me daba consejos literarios, para mí fueron importantes, pues aparte de esas cuestiones, pues de que la poesía servía para todo, servía para de alguna manera aguantar el dolor, o para cicatrizar el dolor, o para como catarsis, o sencillamente como evasión, pero fundamentalmente como comunicación y como mirada. Un tiempo en Salamanca ya remató también mis comienzos literarios. Fue la época en que ya empecé a escribir de una manera muy rigurosa, tenía muy claro hacia dónde iba, escribí muchísimo y tiré más. Siempre he dicho, y lo han dicho todos, los que han tenido bastante conocimiento literario, sobre todo gente ejemplar, que la mejor herramienta de un escritor es la papelera, ¿no? Y eso lo puse en marcha en aquellos años en los que concretamente todo llegó a cuajar en el 82, 15 de noviembre del 82, una fecha histórica para mí, porque entre los miles y miles y miles de jóvenes que escribíamos poesía, que queríamos de alguna manera darnos a conocer en este país, tuve también la osadía de presentarme a las ayudas a la creación literaria que daba el Ministerio de Cultura. Y ese fue mi trampolín, vamos a dejarnos de bagatelas, ¿no? Me presenté a las ayudas a la creación literaria con número de registro 12.312, es decir, 12.312 poetas se han presentado en España para aspirar a una de las 10 ayudas a la creación literaria que daba el Ministerio de Cultura. Y tuve la suerte de aparecer en esa lista que hizo que se me cayera el café con leche en el Pato Rojo, en una cafetería de Salamanca donde estaba desayunando aquella mañana. Y ahí apareció mi nombre junto a los otros poetas a los que le habían dado una beca a la creación literaria. Si no lo puedo ampliar, pero puedo leer Carmen Conde, bueno, estos ya no salto. Telegramas del Ministerio, de Jaime Salinas, hijo de Pedro Salinas, director general del libro, del ministro del momento, Javier Solana, etc. Y vivir en Salamanca ya con la felicidad, de alguna manera, de que tenía la posibilidad de publicar mis primeros libros y ser reconocido, ¿no? Esta fue una primera lectura poética que hice allí en la Universidad de Salamanca junto a dos hijos de poetas importantes. El hijo de Luis Hilario Tundidor, Jesús Hilario, que está aquí a mi derecha, y la hija de un gran poeta de la posguerra, como fue, ella se llamaba Marta Ruiz Barrio Nuevo, Juan Ruiz Peña. Aquí tenemos a dos. Mi padre era una persona encantadora, a la que quería mucho, pero jamás había leído un libro de poemas. Ese mundo, estas circunstancias, ese encuentro literario que recuerdo desde entonces, era el principio. Yo no había publicado todavía libro alguno, pero sí que es verdad que la beca Salamanca me permitió iniciarme con Jesús Pedro Hilario Silva, con Marta Ruiz Barrio Nuevo, en un primer libro de poemas que nos publicaban Cuadernos de Índice en Valladolid, y fue un comienzo. Ya a partir de ahí, mi compromiso con la poesía fue tan grande que Ezra Pound era mi lectura de cabecera, seguimos aquí con ellos, Eliot aparece, T.S. Eliot también entre mis... Y luego el conocimiento ya más profundo de los novísimos. Había conocido a Guillermo Carnero como profesor en la Universidad de Alicante en mis inicios, ¿no? Pero conocer ya a esta gente, a los 9 novísimos, leer sobre todo a Arde del Mar de Pere Gimferrer, Guillermo Carnero, que era un poeta que me interesaba mucho,
no es que me gustara, pero me interesaba, era la palabra. Mis viajes a Grecia por aquel tiempo fueron también importantes, conocer lo clásico, el mar y el primer libro. Tengo que decir que la aparición de Piélago, la publicación de Piélago en mi editorial soñada, que era Hiperión, fue una invitación del director al conocer mis primeros poemas. Ese libro no se iba a llamar así. Si cogemos Piélago, que lo tengo aquí, veremos que el título real del libro era Liturgia del Deseo, muy en el orden de la presentación que me acaba de hacer Esther. Liturgia del Deseo, lo erótico y lo espiritual, San Juan de la Cruz, a fin de cuentas, ¿no? Y en esa mezcla, pues yo me planteé en la editorial, cuando me llamó Jesús Munarriz, para darle el libro terminado con el título de Liturgia del Deseo, que es como se llama la primera parte. Y me dijo, no puede ser. Acabamos de firmar el contrato con un autor, que conocerás, se llama Luis Eduardo Aute, con este libro, La Liturgia del Desorden. Se parecen mucho, ¿no? Entonces tuve que cambiar el título, efectivamente, y ponerle Piélago, que tardé mucho tiempo en decidirme por ello. De Piélago es el poema que les acabo de leer. Bueno, mi comida de coco fue tan grande a la hora de cambiar el título de un libro que ya tienes estructurado a partir de un título, y es como quitar el eje de algo y se te desmembra. Se me caían los poemas para encontrar otra atadura que fuera el título. Empecé a hacer estas borradores con posibles títulos, a cuál más horrible, porque me había perdido el norte. Y mientras me lo pensaba, pasé un verano larguísimo en París, trabajando. Aquel verano decisivo, en el que me saqué la carte d'Orange para ir por el metro todo el día, me hice amigos y amigas, pasé un año clave, me llevó como libro de cabecera el ensayo de una teoría de la visión de Carnero, sobre todo toda la teoría importantísima de Carlos Boussoño y toda su introducción, que me sirvió de mucho. Y entre aquella época, entre el viaje a París, entre los amores adolescentes y fugitivos que se iban yendo, entre todo eso surgieron los poemas de un libro que a la vuelta de aquel viaje formarían parte realmente de Piélago. El poema Montparnasse Bienvenue está escrito desde el fondo de una parada de metro en París. Yo tenía una cita con una muchacha que había conocido hacía poco, y era una manera de decir que todo, como menos tu vientre, es confuso, pero tú no. Montparnasse Bienvenue. Mi cuerpo es un latido que no exige ya la poterna entreabierta para espiar a la luna en su acto onanista. Es tan cierto su vagar. Medito desde el fijo crepúsculo de la estación. Y hay tan pocas cosas que me sorprendan después de saber que hoy también podré verte. Es un poema en el que se supone que la luna está ahí, pero te lo tienes que imaginar porque estás en lo más profundo de la Tierra, en un metro, como bastantes metros debajo. Otro poema que surgió para el libro es un amanecer en un hotel en aquellos años, al lado de una acera al que tú quieres y amas, y por la mañana cuando te despiertas en ese hotel, ves el cuerpo desnudo a tu lado, y como la persiana de ese hotel, por supuesto, nada de 3 estrellas ni 4, una pensión de la ciudad de provincias, que tenía la persiana medio bajada, y a través de las persianas entraban los rayos de luz de la mañana, como alanceando la habitación, esa luz que entra, ¿no?, oblicua. Y ahí surgió el poema de La rubia claridad. Yo tenía una admiración ciega por Claudio Rodríguez, que luego vendría en la historia, y tiene unos versos que dicen: como una guerra sin héroes, como una paz sin alianzas, ha pasado la noche. Está en la herida como un sexo destilando su veneno de amor y madrugada, tierna aún sobre las sábanas, y el tibio almidón que pronunciamos con los labios, más lentos todavía, con idiomas que nadie ha de escrutar, y el deseo, comprimido entre tus sienes, en tu nuca clavado y desclavado para siempre con el arma de mi boca. Reciente está la herida tras un torpe rodar de sombra en sombra hasta escupir la noche y sus ramajes. Reciente el puro sueño, y tus rodillas de plumajes ambiguos, de satenes y ondas repetidas. Y ya es el día, y alancean de hidras nuestro cuarto, y desfilan sintagmas con perfil de aurora entre silencio. Contémplate. Podría disertar acerca de tu pulso.
de arrugas diminutas que tú ignoras. Podría decirte que tus ojos me recuerdan el crujido perpetuo de la lluvia, ahora que esta herida me pulsa la palabra y la cuelga en tus oídos, ahora que los sueños, como ingrávidos fantasmas, atraviesan las puertas y nos huyen, ahora que tu ropa, a lo lejos, en la rubia claridad, sabe a plumas olvidadas. De este libro surge también otro poema que me voy a saltar. L'años tras la noche con memoria de despliego. Es un poema en el que la obsesión por un ser que tienes que arrancarte de tu vida, porque no puedes seguir con ese ser, la lógica de la vida te lo impide. Y bueno, es una mirada en la que siempre están esos labios que te llaman y te dicen no, esto no se termina, no debe acabarse nunca. Leo un fragmento pero no el poema. Labios tras la noche con memoria de despliego. Labios tras la noche con memoria de despliego. Labios navío a modo de rúbrica implagiable, tallados a besos, semiliquen o color marisma oscuro. Te prometes desnuda y eso no está bien. Sobre todo a la humedad. Cuando las alcobas se desvisten bajo diciembre o tu dedo índice declina por mi abdomen y todo está perdido. Puedes creerme. Labios abrevan mi vientre como el musgo, como el cepo. Tus caderas son playas que me escuecen, venidas de pronto a este lugar donde anémona significa echarte de menos, donde el naufragio tiene forma de espiral y los pañuelos son escombros de tu última victoria. A este lugar llegan labios de ónice o de púrpura extraña y copulan con mis párpados y vulneran el vértice de las cosas. Abrazarme a tus piernas sería lo preciso, pero no es fácil. Si tengo en cuenta que desearte es solo un delito contra mí, si concluyo que entre este lecho y tú retoña una distancia tan insalvable como una camada de lirios al borde del invierno. Bien. Voy a saltarme un piélago porque era un primer libro con todas las flaquezas de la libertad creativa, con todas las secuelas de un surrealismo que los poetas de los mitad de los 80 tomamos como una herencia y también como una estética y una fórmula. Yo recuerdo que compartí lecturas con Blanca Andreu y había casi poemas intercambiables en algunos momentos en ciertas cosas, ¿no? Y luego también la suerte de la crítica de aparecer tus libros reseñados en revistas, en muchísimas reseñas, de las que he hecho una pequeña selección, y otra vez el mundo clásico, la relectura de St. John Perse, la relectura de Rapin, la de Cavafis, y la aparición en mi vida después de todo este proceso de una idea, de escribir un libro exactamente en un tiempo récord. No es que quisiera escribir un libro rápido. Los libros de Piélago, los poemas de Piélago se gestaron a lo largo de casi 5 años. Cetro de Cal se gestó en un verano, porque tenía unas ganas incontenibles de sacar toda la poesía que el final de la carrera en Salamanca, etc., me había impedido hacer. Y ahí salió un libro hecho de un golpe de aliento, que es Cetro de Cal. Cetro de Cal es un libro en el que yo intenté contar de una manera épica, con un lenguaje en el que no apareciera jamás el yo, me lo prometí al principio, y en el que contara la historia de quién soy, de las civilizaciones que se asentaron en el Mediterráneo, en la tierra donde vivo, de las culturas, de la forma de ver quién llegué a ser yo y todos los de mi estirpe, ¿no? Ese canto a todo lo que tengo a mi alrededor, al paisaje, al mar, a la forma de enterrar, como hacían los íberos, todas esas culturas en un canto, cogiendo los cantos también de St. John Perse, su forma de contar en su libro Anábasis. Todo eso estaba muy claro entonces, y cuando llegó un punto en que ya tenía como casi 18 poemas escritos, me di cuenta de que ya no podía más, que la épica me había valido, pero el yo me estaba pidiendo espacio. Y para poder escribir la segunda parte del libro, lo que hice es exiliarme, dejar mi tierra, no ver nada de mar, y me fui al corazón de Castilla, la Castilla profunda, exactamente a la zona de Zamora, estos paisajes,
al lado del lago de Sanabria, y ahí terminé Cetro de Cal, con poemas escritos ya desde el yo. Pero desde el yo que echa de menos la tierra que ya ha dejado atrás, que no la va a ver o que no la ve, y eso generó también escribir los poemas de la segunda parte de Cetro de Cal, en los que ahí mismo, en aquel pueblo, al lado del lago de Sanabria, pasamos a limpio los poemas para llegar a Alicante, exactamente, si no recuerdo mal, el 28 de agosto de 1984, para presentarme a tiempo al premio Adonais. Digo, el 28 de agosto del 84 no se me olvida porque en el mostrador de la encuadernación, cuando llevé los ejemplares en copias, había un ejemplar del diario El País. Y en la portada ponía: terrible muerte de Paquirri en Pozo Blanco. Esos momentos históricos no se olvidan. Mi presentación al premio Adonais y la muerte de Paquirri. De este libro se han hecho muchas ediciones. Adonais nunca reedita, pero luego salieron ediciones muy cuidadas, con prólogo de Carlos Álvarez Zuder, redactor y responsable de la revista Ínsula, ediciones muy cuidadas, ilustradas por Pepe Azolín. Y de ese libro voy a dar una pequeña muestra de lectura para que conozcáis algunos de los poemas que formaron parte de esa historia. El poema octavo, para que vean y veáis el tono épico, canto octavo, no sé si lo tengo por aquí, os lo di otro día. Sí, lo tienes. Sí, está aquí, ¿verdad? Lo he seleccionado. El canto octavo es para que veáis el tono y el aliento del libro, sí. Es el primero que escribí. Y era para contar un poco ese paisaje, ¿no? Cómo lo concebía, con toda la magia de lo ancestral y de esas civilizaciones. Debajo de las constelaciones hay aljibes de plata que guardan un crepúsculo, madrugadas minúsculas y olvidos como tréboles, y hay corzos malheridos que retuercen la lluvia y abrevan en un vientre, acaso el de las malvas, para morirse luego. Ancianos y mirtos yaciendo en herbazales, solemnemente, para morirse luego. Y hay el sexo entreabierto de la muerte que pace sobre el agua, porque es mayo en los tozales y luna exacta por barrancas y olivos. Debajo de las constelaciones hay placeres oscuros y pozos oscuros y canciones oscuras donde es bello morir y amamantar cipreses sin memoria. Hay poemas de Perse y cerrojos de arena para el miedo, espesos terciopelos, brocateles y paños contra un dios sin destino ni súplica. Debajo de las constelaciones dormitan los autillos. Debajo de la noche, Leuca duerme junto a un oboe de sombra. Por supuesto que Leuca es la imagen central del libro, se llama Cetro de Cal, porque la imagen que recibieron los griegos cuando se acercaron a este promontorio de Alicante, lo primero que se ve desde el mar, cuando vamos también de viaje a Mallorca o a las islas, lo último que se ve en el horizonte es una puntita blanca, que es la del castillo, el promontorio del castillo. Esa es la punta blanca que da nombre a Cetro de Cal, o imagen vertical de lo que vamos a ver, ¿no? Y son una ciudad fundada y de ahí viene la historia. La segunda parte, descrita en Galende, en Zamora, al lado del lago que inspiró a Unamuno, a San Manuel Bueno Mártir. Aquí ya aparece el yo, pero la ciudad sigue siendo la ciudad. Sin embargo, hay una metamorfosis en la que la ciudad se transforma en amada. Y el canto a la ciudad se convierte en el canto a ella. Aquí hay una tradición de la literatura árabe andaluza que uno ha leído y que forma parte también de lo que somos. Yo tripulé tus senos como ríos urgentes con mis manos, demasiado torpes para el muérdago y la herida, demasiado breves para hacer un resumen de ese feudo dividido y esa hoja dividida, para el blanco alevosía que me duele y me ayestra y me disipa como un cetro, o mejor, como un fruto innombrable, que equivale a decir escalofrío. Tierra mía, amada mía, izada sobre el piélago en labiales de un nombre derramado, ceñida la bahía donde los meses duermen y se vierten, yo tripulé tus senos sobre un lecho, exactamente como hace 2000 años, y los viejos lo recuerdan, o 2000 camadas de olvido y su pereza. Te llamaría. Tus provincias de sombra y un lugar distraído en los enjambres. Entiéndeme. Vengo a decir que el color de tus senos fue
de espada reciente. Bien, el Cetro de Cala apareció, se presentó en Alicante en un momento también para mí inolvidable, con Amalia Iglesias, con el director entonces de la colección Adonais, Jiménez Martos, con Antonio del Camino, y la repercusión en los medios también de la presentación de ese libro y de las entrevistas que iban saliendo, los retratos que nos hacían en el ABC Cultural, distintos de los santos, distintos autores, entrevistas, y luego ese mundo en el que te encuentras ya metido en los primeros bloques en los que se analiza la poesía contemporánea, y ahí estás, ¿no? Entre Felipe Benítez Reyes, Jaime Siles, bueno, todos los poetas que estaban ahí, y las antologías que recogen nuestras aportaciones, nuestros poemas, los inventarios literarios, los suplementos culturales, etcétera, etcétera, y lecturas. Ahí fue un momento importante también, cuando aparece Algaria Cero, que era el espíritu de Paula en aquella lectura, en su época de poeta, Valentina Iborra, y esa lectura que hicimos con el grupo Algar, y tenemos aquí a José Luis Rico, que ahora nos contará. Poetas también, José María Parreño, y la aparición en mi vida de este hombre. En un momento determinado, yo había recibido años atrás el premio de la crítica valenciana por Piélago, el libro que os he enseñado, que os he mostrado antes, pero en los años 80 conozco personalmente a Juan Giralbert. Y el encuentro fue tan importante que tengo la dedicatoria de Valentín, que acaba de ser publicado entonces, una traducción francesa de su libro. Fue importantísimo ese encuentro porque yo estaba gestando mi tercer libro de poemas. Y Juan Giralbert fue una persona a la que fui a ver un día y me vi obligado, porque me invitó durante muchos días a ir. De ahí salió una entrevista que luego se publicaría en Canelobre también. Y surge mi tercer libro, que fue Niebla Firme. Niebla Firme es un libro en el que yo ya levanto el pie del acelerador. Es decir, ya las imágenes, sobre todo ese juego onírico, ese encabalgamiento de tantas visiones, ¿no? se apacigua, y es un libro mucho más sereno. El amor sigue siendo una parte importante de mi vida, y es cuando hay otra reflexión más que sobre el amor encontrado, sobre el amor perdido, ¿no? Y yo creo que Niebla Firme es un buen ejemplo de eso, de ese momento. Pero sobre todo, como los poemas que he leído antes, nada tienen que ver ya con este, donde hay un encuentro ya más con esa soledad y con ese intimismo. Como el poema que quiero que escuchemos ahora, Todo era junio, es uno de los que más definen el libro. Le voy a pedir a José Luis Rico que se ponga en el micrófono y que haga la lectura de Todo era junio, porque quiero oírlo en tu voz. Va a ganar en todos los sentidos y vamos a ganar todos. Y mientras lo lees, os voy a proyectar el borrador para que veáis cómo tachaba uno, el borrador de Todo era junio. Muchas gracias. Por favor. Asumes la humedad si a oscuras te la nombro. Y aquellos senos leves que suenan como vidrio se tornan peces hondos, ráfagas, espigas, perpetrando en mis labios su victoria inminente. Te entiendo como nunca, pero es tarde, mi amor. Es ya muy tarde para andar pleiteando con el día y dejar que su arcángel nos delate. Para hundirnos desnudos en la brisa sin que apenas se arrumen las estatuas, sin que el aire conspire en nuestro aliento y marque urgentemente el número del mundo. O la sombra descubra esa tinta amarilla que condensa este amor o su historia. Aquí, entre el deseo, en la fija encrucijada que asillaron tus ingles, donde la lluvia hunde la humedad de sus pájaros, o la noche congrega paciente la negrura, beberemos despacio nuestros mares perdidos. No esperes que la vida de nuevo nos perdona si adquirimos la forma de un bosque aún no descrito, en tanto que la fiebre duplica bajo el cielo la codicia terrena. La sed de nuestras bocas, oh animal
males recíprocos, traficando en secreto con besos o metales. He sido el habitante más triste de tu cuerpo, el que odiaba las leyes de los dioses absurdos. He sido aquel muchacho que comía en tus ojos fragmentos de ternura hasta dolernos. Pero es tarde, amor mío. Es algo tarde para echarnos en junio con la misma impaciencia y trazar una muerte que dure solo un acto, que dure una caída de pétalo desnudo sobre el blando sudario de esos mares prohibidos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Aquí está el borrador de Yo he sido el habitante más triste de tu cuerpo, el que odiaba las leyes de los dioses absurdos. El sabor de la lumbre es otro poema que forma parte del libro y que, bueno, no describo lo que es porque sería un escándalo, pero voy a leer algunos versos del poema, si lo encuentro por aquí. A ver si lo encuentro. Sí, perdón. Pero os enseño también el borrador, que estas cosas nunca las tira uno. Todo reposa en ti, con piedad derretida. Noche adentro mi sexo se cubre de relente, y en tu boca el refugio, su mortaja tierna, la noticia que imanta esta lluvia terrible. Hoy es jueves tal vez, las 5 casi en punto de la extraña tristeza, la vertiente suicida de la hora. ¿Y qué importa? Oh sí, ¿qué importa? ¿Qué más importa? Además de este aullido que divulga el cuerpo en su deseo. Este duelo, esta sed en que tus piernas, ni brazos o la vida, se ajardinan de plumas, se averiguan, se vencen, flagelan cuanto tañen, perpetran y regresan a esa edad fugitiva donde moran los tributos del miedo. Tu corazón redondo y una espada extinguida oliendo como herrumbre. Ya de este libro ya no leo más, y a partir de aquí podríamos decir que bueno, que mi vida sigue viva con la poesía, sigo otros caminos, sobre todo laborales. En el año 93 nos catapultan otra vez a la primera línea de la poesía joven en España, con aquella imagen que salió con Manuel Vilas, que estaba muy joven. Bueno, una cantidad de poetas que están ahí, que Esperanza López Parada, etcétera, etcétera. Y la publicación en aquel ciclo de Alimentando Lluvias también de los 90. No publico libro, pero no dejo de escribir. En aquel momento me di cuenta de que ya las estéticas, igual que nacen, mueren. Y los que quedaban un poco ya, sobre todo en su primer momento, eran de nuestros hermanos mayores, los novísimos. Y casi como una despedida o como una especie de poema condenatorio ya a un final anunciado, el final de los novísimos, sobre todo de su estética inicial, pues escribí aquel poema de oda final para olvidar Venecia, pensando en ellos, ¿no? Los sitios del amor huelen a herida, a vértigo y presagio cuando la noche es larga. No miden más distancia, vamos a poner una imagen que nos ayude, no miden más distancia que un latido, la caída de un párpado de niebla o el aire comprimido entre dos labios. Disponte a que un lamido te derrumbe y escucha su relámpago y su signo. No abraces la penumbra ingenuamente y la sustancia fría que nutre este desorden de abandono y febrero bajo las hojas muertas. No dejes que ese mar o su animal inmóvil encienda en tu pupila el brillo decadente de un tiempo ya lejano, ya olvidado. No pienses en Venecia, en Rímini o en Circe, palomas que descienden o velámenes yertos. El trajín de sus voces se pierde entre los años como una adolescencia por los densos canales. Una gota tan solo de plomo o de ceniza, las hebras rizadas de la desolación anclando en la memoria. Los sitios del amor son miserables. No tienen más historia que el vacío y un sabor mineral a mansedumbre. No busques en los barcos que zarpan con el alba ni los estanques mudos de jardines lejanos. Es febrero en la lluvia y el invierno golpea con rumor de corazón tendido. No pienses en Venecia cuando la muerte asome. Una máscara flota sobre la crin del agua. Bien, el mundo de la poesía te lleva a conocer a muchísima gente que va a formar parte también de tu paisaje. Claudio Rodríguez fue
una persona muy importante en mitad de los 80. Lo había conocido gracias a la Donais, que fue cuando tuve ese momento con él. Paco Brines había sido también una parte importantísima de mi vida, que no había perdido esa relación. Esos 3 poetas para mí fueron un triángulo importante: José Hierro, Vicente Alexandre, Claudio, en su juventud, y luego ya los amigos. Puedo decir que la década en la que vivimos, el siglo nuevo, pues me da a conocer a gente de mi generación y gente de la siguiente generación, y en esta misma casa hemos compartido estos actos con amigos a los que, pues, ¿qué voy a decir?, que me han ensanchado y me han hecho creer más en la poesía y en todo. Hemos toreado juntos muchísimas veces, muchos de los que estamos aquí, en muchísimos momentos, en todo este tiempo, en encuentros, en viajes, premios de la crítica, en ferias del libro, en más encuentros, en más viajes. Ha sido un tiempo importantísimo en el que la poesía ha sido clave. Y digo esto porque, a pesar de que no haya salido un libro nuevo todavía, sí que puedo decir que mi poesía está por todas partes y que podría ahora leer 40 poemas o más de los escritos publicados en revistas literarias como Hélice, bueno, por supuesto en 21 versos, que es lo último. En catálogos de arte hay siempre epigramas, poemas pequeños, que esto es un catálogo de Dionisio Vázquez, en muchas exposiciones me pedía textos, incluso letras para música, para discos. Precisamente hoy, que se está celebrando, ayer y hoy, el Festival de Eurovisión, pues hay una letra que llegó a la final de la finalísima, que era Oda al Mediterráneo, un poema que escribí y que salió, quedó ahí y todavía estoy cobrando derechos de esta canción. No cobras derechos de un poema, pero sí de una canción. Y luego la vuelta a aquel poema de Damos Alonso, a esa mujer con Alcuza en momentos determinados y en retos en los que, por ejemplo, aunque el mundo de las fiestas generan muchas cosas, también generan cultura. Y recuerdo una hoguera de una persona que tengo aquí conmigo, a la que quiero muchísimo, a Pedro Abad, que fue un hito en el año en que se plantó en Alicante, porque fue un monumento precisamente al silencio, a todos aquellos seres que han vivido en silencio. Y si vemos enfoques de cerca, vemos escenas con Federico García Lorca, con Gastón Castelló y con Miguel Hernández en una prisión, precisamente en esa obra que fue brutal, y para la que hice los textos, los poemas, y ese poema Silencio que ha aparecido en muchísimas partes. Uno ha escrito muchas saetas, y uno ha escrito también bastantes martinetes, que están por ahí repartidos por este país en la Semana Santa andaluza, en la Semana Santa zamorana y la Semana Santa alicantina, ¿no? No voy a leerles ninguna letra, pero bueno, algún fragmentito sí, ¿no? Atadito por las manos te llevan hasta la cruz, no saben esos verdugos que el firmamento eres tú. Hay Cristo de los cautivos que caminas al Calvario, deja que beba la sangre que emana de tu costado. Bueno, aquí hay muchas letras, pero me las salto. No he dejado de escribir ni para estas cosas, ni para lo que uno ha sentido en muchos momentos. Me acuerdo que me llamó Juan Ramón Gil la noche del 12 de marzo de 2004 para decirme que escribiera algo sobre lo que acababa de pasar en Atocha. Un artículo de los que yo escribía entonces con mucha fijeza en El País y en la Información, y fui incapaz de escribir un artículo en ese momento, pero me di cuenta que cuando uno no puede escribir un artículo está la poesía, ¿no? Y me acordé de Mujer con Alcuza y me acordé del primer poema de Hijos de la Ira, oración del 11 de marzo, una cita de Auden que dice: que lleven las palomas crespones en sus cuellos. No sabemos todavía quién había hecho el atentado de Atocha. Malditos seáis por masacrar la vida. Malditos los que escupen ácido y metralla contra la paz de un hombre. Los que apagan el vuelo, la mirada, la frente más rotunda con hierro machacado, con óxido de alma desalmada. Malditos los que beben la sangre más inútil y se arrastran despacio por la senda cobarde de la ortiga. Los que habitan la sombra, el vientre del insomnio,
el útero de piedra que asila a los chacales. Malditos los que abrasan el párpado de un niño, el labio despoblado de pólvora y de odio. Malditos los que lucen su corazón de oruga y destruyen camadas de rosas a su paso. Los que dejan vacías las cuencas del que sueña, trituran su garganta y la digieren entre carne y acero. Malditos los que venden terror por las esquinas, en la casa callada, el laberinto, la calle o el umbral, la estación poblada de viajeros insomnes. Malditos los que muestran serpientes en sus fauces y lamen el secreto del proyectil amargo. Malditos los que matan inyectados de lepra y de ceniza, los cadáveres vivos que exigen su cadáver, los muertos que disparan con el rostro cubierto de sus vísceras frías, huyendo de sí mismos. Malditos los que nunca sabrán lo que es ser libre. Malditos los comandos, los tristes asesinos, que un día heredarán la tierra calcinada, las cloacas sin aire y las escupideras, el fondo de ese pozo donde la niebla exige su porción de arsénico y de carne. Malditos seáis por ignorar la espiga, el beso, la luz o la paloma. Nuestra es la vida a nuestro lado. Nuestra es la vida al otro lado, la palabra del sueño, la canción sin ráfaga ni herrumbre. Vuestra es la muerte para siempre, la soledad del mundo sin muchedumbre amiga, la venganza del ángel, borrando vuestra sombra de la faz de la tierra. Dicho esto, y el lenguaje poético, para cualquier circunstancia, poemas míos se han depositado en novelas como en El amor y la nada, donde aparecen sonetos. Poemas se han depositado en cuentos para niños como Cinco ratones, por supuesto en la literatura infantil que he escrito. Y poemas desperdigué durante meses y meses de pandemia diariamente con estos adagios, sobre todo, que se fueron desgranando cada día. Y que bueno, si no pasa nada, dentro de unos meses, aproximadamente para abril, pues después de tantos años, y por eso cuando Esther me dijo de estar hoy aquí, me he sentido especialmente feliz, aparecerá publicado oficialmente el cuarto libro, ¿no? Una antología, que lo tengo aquí, donde hay un conjunto enorme de inéditos, y donde pues me he reencontrado sobre todo con mí mismo en muchas cosas, ¿no? He hecho una selección de los 100 adagios que se publicaron, aproximadamente saldrá la mitad. También de un género que no me gusta nada, que es el haiku, pero que me atreví también el año pasado a escribir 100. He hecho una selección de aquellos que me parecen que pueden vivir sin imagen, por sí solos, y que formarán también parte del libro. Y voy a cerrar con con un poema que me pidió Pilar Blanco para una publicación y que no ha dejado de acompañarme durante muchísimos años y que por fin va a encontrar libro para enmarcarse. Es un poema titulado Niebla. Me pidió que escribiera un poema, no sé si fue por algún motivo de Neruda, pero es un homenaje a Pablo Neruda, y es un poema breve que también está en la selección, pero que lo escribí una noche y apenas he tocado nada con el tiempo, cosa extraña. Pero aquí en Neruda estoy yo, está el primer poeta que escribió aquellos primeros poemas del primer libro, de Piélago, Nómbralo tú, profanador de los címbalos sagrados del epitafio claro y de la esfinge. Y también está el poeta que encontró después la serenidad. Si yo pronuncio mar, olvido, encarnadura, tú respondes sucede, como si un pájaro pasara a ras de nuestra vida, huyendo del desplome de sordos astrolabios, de señales de acero. Si digo memorial o barcarola, crepusculario incluso, tú me ofreces la rosa sumergida sin alterar el cielo. Ocurre que la noche se obstina en que te busque, que parta hacia las islas del silencio que escondes. Yo pregunto, sucede, y emerge del cansancio tu beso de ceniza. Nadie escucha a esta hora la lentitud de astros que han venido a poblarte, ni los trenes que exportan cordilleras de azufre al fondo de tu sueño. Nadie sabe de ti por detrás de la luna, y sin embargo, sucede que tu nombre huele a niebla varada.
Muchas gracias. Bueno, José Luis, ha sido un regalo escucharte. Bueno. Nos has hecho un recorrido maravilloso por toda esta vida poética y literaria. No sé si alguno de vosotros os apetece preguntar algo, comentar algo, ya que hay oportunidad. Si tardáis en responder, voy a hacer una maldad. Voy a decirle a Pilar Blanco que por favor venga. Sí, Pilar, por favor, ya que estás. Y le voy a pedir que lea el poema maravilloso que conoces, el de Canción de cuna, para Clara. ¿Vale? Venga, Pilar, anímate. Sí, lo tengo aquí, te lo paso. Creo que lo tengo por aquí. Sí. Os cuento. Hace unos años nos invitaron a José Luis Rico, a Olivia y a mí a meternos en un refugio antiaéreo, el de la Plaza Séneca, para que supiéramos realmente lo que era eso. Que sintiéramos realmente lo que es estar en un refugio antiaéreo oyendo el silbido de las sirenas. Era estremecedor, creo que fue brutal. Y me acuerdo que nos pidieron hacer una selección de poemas, de poetas de la posguerra, de la generación del 50, de todo lo que pilláramos, que pudiera contextualizarse en aquel momento. Y entonces llevamos elegidos poemas que quedaron muy bien leídos en ese contexto. Y yo escribí un poema para ese día. Un poema que está dedicado al 30 de mayo, al 25 de mayo de aquel terrible bombardeo del mercado de Alicante, en la que me imaginaba a una niña y por supuesto me imaginaba a mi madre con esa edad corriendo detrás de mi abuela, llevándosela de la mano, huyendo de aquello y corriendo a un refugio, ¿no? Esa sensación. Y Canción de cuna para Clara es un homenaje al pone Alicante 25 de mayo de 1938. Bueno, no tanto. Pero es que en tu... Y así vemos también otra vertiente de poemas que he seguido escribiendo y que están ahí. Si Clara te pregunta por los ogros, por los orcos de acero que aniquilan nubes y cigüeñas, si Clara te mira y te pregunta mientras corres con ella de la mano, huyendo como ayer, cruzando las aceras, dando tumbos de carne en carne herida, entre ciegos que buscan los ojos de su prójimo, siguiendo el desgarrado aullar de las sirenas, el bramido de todos los relojes que se creyeron muertos. Si Clara te pregunta por los hombres oscuros, por la infamia, por los negros heraldos de la muerte y sus aviones, si Clara te mira mientras corre arrastrando la vida junto a ti y acabáis medio a salvo, medio heridas, sin sueño que os permita soñar, dormir sobre un jergón, seguir soñando en largas noches sin aurora, sin pájaros ni estrellas. Si Clara te pregunta, mirándote a los ojos, abrazada al tronco tibio, trémulo, lento de tu cuerpo, en un refugio así, como el de ahora, donde el aire se compra con monedas de horror e incertidumbre, bésala muy despacio, aparta de su frente el pelo y la inquietud, el bullicio de insectos que la acechan, sonríe con firmeza y dile sin dudar ni un punto, es lo más importante, que debajo del humo, las tumbas, la ceniza, bajo todos los huesos calcinados, bajo el agua que corre ensangrentada, está la libertad. Más abajo de todo, donde los enemigos creyeron que se esconde la nada y sus contornos, la miseria, el exterminio, los zapatos sin nadie, está la libertad. Más allá de la piel y de la herida, más allá del beso y su contrario, del fuego a borbotones,
está la libertad. Más allá de los juguetes rotos, del desalojo de todas las violetas, del veneno que habita en las manzanas, está la libertad. Sobre los decretos y las estratagemas, las bombas de racimo y las uvas sombrías, sobre el norte de todos los tiranos, está la libertad. Junto a los aviadores de alma en putrefacción que orinan sobre las azucenas, cobre y azufre, negra sangre de hielo, está la libertad. Sobre las escuadrillas que atraviesan largas lluvias de sombra, sobre los Saboyas M81 que dejan los cielos como un campo de alas arrasado, está la libertad. Más allá de los pozos, las madrigueras grises, los refugios, los que escarban su paz bajo la tierra, con dientes y azarpados, de las tristes galerías del silencio, está la libertad, está la libertad. No lo olvides si quieres, sobre todo no olvides, si Clara te pregunta, si Clara te mira y te pregunta por todo lo que pasa, por todos los que quieren llevarse por las malas sus cuentos y su risa, la canción que le enseñaste cuando aprendió a decir tu nombre con sus labios. Maravillosa intervención de Pilar. Vamos a poner final a la sesión de hoy. José Luis, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos por venir y por compartir con nosotros este momento fantástico que nos ha ofrecido José Luis. Bueno, el mes que viene vuelve Alimentando Lluvias. En esta ocasión va a ser con Gracia Jiménez y bueno, tenemos una cita a partir de ahora, pues todas las últimas semanas de mes. Espero que poder volver a veros. Muchísimas gracias.